Bueno, comenzamos con un nuevo encuentro. Hoy nos toca geometría descriptiva. Vamos a ver la representación de distintos tipos de cuerpos, ¿sí? Existen muchas maneras de clasificar a los diferentes tipos de cuerpo, pero nosotros vamos a utilizar una que resulta afín a los contenidos de nuestra asignatura, ¿sí? Tenemos dos categorías, una de las cuales es la de cuerpos reglados, que incluye a todos aquellos cuerpos que tienen sus caras o aristas planas o rectas, ¿sí? Caras planas o aristas rectas, como por ejemplo prismas y pirámides. Otra clasificación es la de los cuerpos de revolución, que son aquellos que pueden definirse mediante un eje, una recta, ¿sí? Y una generatriz. La generatriz puede ser otra recta o puede ser una curva, regular o irregular, ¿sí? La generatriz, en su giro alrededor del eje, describe, le da forma a este cuerpo de revolución, ¿sí? Entonces existe una combinación, dependiendo de si se trata de una generatriz recta o de una generatriz curva, hay diferentes combinaciones de cuerpos con caras planas o caras curvas, así como también en las aristas, que pueden ser rectas o pueden ser curvas, ¿sí? Como por ejemplo cilindros, conos, toros y esferas. Por ejemplo, en los cilindros tenemos caras curvas, ¿sí? Las laterales, pero si nosotros le ponemos una tapa, estamos hablando de una cara plana, ¿sí? En cambio, en las esferas no tenemos ninguna cara plana. Eh, Bien, continuamos. Vamos a ver la representación de un prisma. Bueno, aquí tenemos en el sistema de... Vamos a trabajar con vamos a hacer la explicación con dos planos, con pi1 y con pi2. Con pi3 ya sabemos que sucede algo equivalente, ¿sí? Nada más que desde otro centro de proyección. Bien, traemos un prisma y lo que hacemos es representar su primer proyección, ¿sí? En este caso estamos hablando de un prisma que es recto. ¿Qué quiere decir que es recto? Que sus aristas son perpendiculares a la base, ¿sí? Entonces, como este prisma está apoyado en pi1, cuando lo vemos desde arriba, ¿sí? Cuando lo proyectamos desde el centro O2, perdón, O1, ¿sí? Lo proyectamos en pi1, vemos la figura de la tapa o de la base, ¿sí? Vamos a buscar la segunda proyección de este prisma, ¿sí? Desde cada uno de los puntos de la base proyectamos hacia pi2 y vemos que cae en la línea de tierra la proyección segunda de la base del prisma, ¿sí? Lo mismo sucede con la tapa de este prisma. Si lo proyectamos en pi2, al ser paralela la tapa a pi1, todos los puntos caen sobre una paralela línea de tierra, ¿sí? De la siguiente manera. Bien, ahora solo nos queda representar las aristas, ¿sí? Aquí tenemos la primera arista, segunda arista y tercera y cuarta arista, ¿sí? Los prismas pueden tener desde 3 hasta n lados, ¿sí? Y ahora vamos a ver sobre el final de esta explicación que puede ser, aparte de recto, puede ser oblicuo. Bien, aquí me detengo un ratito para comentarles que en pi2, esto que hice yo de representarlos con una línea de trazos es para esquematizar de una manera más fácil de que ustedes puedan interpretar cuáles son las aristas que están detrás y cuáles serían las que no se ven, ¿sí? No es necesario que ustedes cuando estén trabajando resolviendo algún trabajo práctico hagan lo mismo, lo pueden hacer todo con con un mismo tipo de línea continua. Bien, continuamos. Bueno, vamos a ponerle nombre a cada uno de los vértices que existen en este cuerpo, ¿sí? Hay 4 vértices en la base y 4 vértices en la tapa. Entonces, vamos a definir los vértices A, B, C y D para la base, A', B', C' y D' para la tapa. De manera que entre A y A' hay una arista, entre B y B' otra, y lo mismo con C y D. Bien, entonces vamos a ver que tanto en el espacio como en Monge, en la representación en nuestro papel, el punto A coincide con la primera proyección de A y coincide con la primera proyección de A', ¿sí? Lo mismo, esto sucede porque es un prisma recto, ¿sí?
Lo mismo va a pasar con B, con C y con D. ¿Bien? Bueno, ahora lo que tenemos que encontrar son las segundas proyecciones. Vamos a partir de A, ¿sí? Y vamos a encontrar la segunda proyección de A, ¿sí? De esta manera. Lo mismo con B, con C y con D. Y ahora nos resta encontrar la segunda proyección de la tapa, ¿sí? A'2, B'2, C'2 y D'2. Bien. De esta manera queda representado e identificado cada uno de los vértices de un prisma recto. Otra aclaración que es importante es que la figura de la base, ¿sí?, de un prisma recto puede ser regular o irregular. Regular es cuando la figura es un polígono clasificable, digamos, un cuadrado, un rectángulo, un pentágono regular donde nosotros tenemos lados iguales, ángulos iguales. E irregular es cuando los lados son desiguales y los ángulos interiores son desiguales. Con lo cual, en este caso, la base de este prisma es un cuadrilátero irregular, ya que sus cuatro lados son diferentes y los cuatro ángulos interiores son diferentes. Bien, y aquí una representación de un prisma oblicuo apoyado también en pi1 que tiene es un prisma de tres caras, ¿sí?, triangular podemos llamarlo, y vemos dos tipos de representaciones, ¿sí? Fíjense que en la de la izquierda la base y la tapa no coinciden sus primeras proyecciones, como sí pasaba en el caso anterior donde la base y la tapa coinciden. Fíjense que A1 y A'1 coinciden, y aquí no sucede eso, ¿sí? Pongámosle que nuestro A1 fuera este B y nuestro A'1 fuera este E, ¿sí? Entonces no coinciden, están desfasadas, ¿sí? Lo mismo sucede en la imagen de la derecha. La diferencia es que en la imagen de la izquierda las aristas son parte de... Sí, pertenecen a rectas frontales. Es decir, que todas las aristas son paralelas a pi2, ¿sí? En cambio, en el prisma oblicuo de la derecha, las aristas pertenecen a rectas que no tienen paralelismo a ninguno de los dos cuadros. Entonces estamos hablando de un prisma que, además de ser oblicuo, sus aristas pertenecen a rectas genéricas, ¿sí? Bien, pasamos a la representación de una pirámide. Aquí vale la misma aclaración, hay pirámides rectas y oblicuas y de bases regulares o irregulares. Bien, aquí tenemos una pirámide recta de base cuadrangular irregular, ¿sí? Fíjense que los cuatro lados de la base son desiguales. Bien, entonces su primer proyección, de la base estoy hablando, coincide con lo que tenemos en el espacio, porque la pirámide está apoyada en pi1. Bien, vamos a ver la punta de la pirámide, que la vamos a llamar vértice, ¿sí? La vamos a llamar con la B corta, y vamos a encontrar sus dos proyecciones. Lo mismo haremos con los vértices de la base, ¿sí? Encontraremos las segundas proyecciones y encontraremos la segunda proyección de las aristas que, viendo desde O2, se ven, y las segundas proyecciones de las aristas que, viendo desde O2, no se ven. Insisto con esto, uno lo hace de manera esquemática para que sea más fácil de interpretar en esta explicación el asunto de las líneas de trazos. En la resolución de los ejercicios, tanto como en el parcial, esto no es ningún requisito y ustedes lo pueden hacer todo con línea continua. Bien, entonces ya tenemos la segunda proyección de la pirámide, y de la primera proyección de la pirámide solamente la base. Con lo cual vamos a hallar la primera proyección de cada una de estas aristas de la pirámide. Bien, y ahí lo tenemos, desde los vértices de la base hacia el vértice, es decir, en primera proyección, desde la primera proyección de un vértice de la base a la primera proyección del vértice de la pirámide, ¿sí?
Bueno, vamos a poner los nombres, donde tenemos al vértice en el espacio con su primera y segunda proyección, donde tenemos A1 coincidente con A, lo mismo con B, con C y con D, donde encontramos las segundas proyecciones de A, B, C y D. Y ahí tenemos la representación de una pirámide recta de base cuadrangular irregular, ¿sí? Acá podríamos tener como base un cuadrado y estaríamos hablando de una pirámide recta de base cuadrada. Bien, ¿qué sucede con las pirámides? Bueno, por ejemplo, aquí la vista de la izquierda es una pirámide recta de base cuadrangular, ¿sí? Es un cuadrado la base, pero la base está girada respecto de Pi2 o de la línea de tierra, ¿sí? Y en la imagen de la derecha tenemos una pirámide oblicua apoyada sobre el plano horizontal también, ¿sí? Y también de base cuadrada. Pero fíjense que el vértice, que aquí está identificado con la letra F, el vértice no está en el centro de la base, ¿sí? En la imagen de la izquierda, el vértice F está en el centro de la base, es decir, la primera proyección de ese vértice coincide con el centro de la base. Entonces, en este caso estamos hablando de una pirámide que es recta. Cuando la primera proyección del vértice no cae en el centro de la base, ¿sí? Centro geométrico, estamos hablando de una pirámide oblicua, ¿sí? Bien, obviamente esta es una imagen que yo descargué de la web. La nomenclatura está con letras minúsculas, no es la que utilizamos nosotros en la asignatura, ¿sí? Los puntos tienen que ser identificados con letras mayúsculas, ¿sí? Y aquí otra cuestión, ya que estamos, la altura de la pirámide. ¿Cómo se mide la altura de la pirámide? La altura de la pirámide, independientemente de que ésta esté inclinada y podamos pensar que la distancia que hay desde el vértice, ¿sí? Desde este punto hasta el que fuera el centro de la base, es decir, desde aquí hasta aquí, esa no es la altura, ¿sí? Esa, fíjense, es un segmento mucho más largo. Vamos a dibujarlo aquí. Es un segmento mucho más largo que la altura real, ¿sí? Es decir, si esta pirámide tuviera mi altura, ¿sí? Yo parado aquí podría ver el vértice o la altura que hay del piso hasta mis ojos. Podría ver el vértice como algo horizontal, ¿sí? Y este segmento es más corto que este. Con lo cual, la altura de una pirámide se mide de esta manera, como está identificado con esta cota. Bien, vamos a la representación de un cilindro. Y aquí es donde pasamos a los cuerpos de revolución, ¿sí? Tiene una representación que es mucho más sencilla, aunque trabajar con ellos puede resultar un poco más complicado después. Bien, entonces aquí tenemos un cilindro. Fíjense que su representación lo hacemos por un círculo en la base y un círculo en la tapa, y dos rectas o dos aristas. Representamos, de las infinitas aristas que tiene, representamos las dos extremas, a la izquierda y a la derecha. Entonces la primera proyección coincide del cilindro, ¿sí? Es un círculo, ¿sí? Hablando de un cilindro recto. Vamos a buscar la segunda proyección. Encontramos las segundas proyecciones de sus aristas extremas hacia los costados, ¿sí? Y la segunda proyección de la tapa. Bien, con lo cual lo que podemos identificar aquí, esto no es necesario, ¿sí? Porque así como estoy identificando las rectas A y B, que son rectas proyectantes en primera, son rectas perpendiculares a pi1 o al plano horizontal, hay infinitas rectas, ¿sí? Una en cada punto de la circunferencia, ¿sí? Y otro punto que puede llegar a ser de especial interés es el centro del cilindro, ¿sí? Donde nosotros podemos identificar o el centro de la tapa o el centro de la base, ¿sí? Bien. Un cilindro oblicuo es un cilindro donde, en este caso estamos hablando de un cilindro que tanto su base como su tapa están desfasadas, y fíjense que son elípticas, ¿sí? Olvídense de todas esas líneas de trazos que hay en esa imagen, ya que esta también es una imagen descargada de la web.
Pensemos en, aquí hay un plano proyectante en segunda, ¿sí? Que lo está cortando al cilindro, ¿sí? Y en ese plano proyectante en segunda ya vamos a ver intersección de cuerpos con planos, pero en ese plano este cilindro tiene una sección circular, ¿sí? Entonces, por definición es un cilindro, ¿sí? Porque está girando su generatriz alrededor del eje y describe una circunferencia, pero al estar inclinado, cuando lo tengo apoyando en pi1, tengo una base que es una elipse y la tapa también lo es, ¿sí? Bueno, el mismo análisis que hicimos con el prisma, aquí las rectas, las aristas o generatrices, llamémosla en realidad porque son generatrices, pertenecen a rectas que son genéricas, ¿sí? No son paralelas a ninguno de los cuadros. Bien, entonces de esta manera es que se representa un cilindro oblicuo. Vamos con el caso del cono. El cono es también un cuerpo de revolución, ¿sí? Nada más que la generatriz, en vez de ser paralela al eje de revolución, vamos de vuelta aquí al cilindro, fíjense, tanto en el cilindro recto en la derecha como en el cilindro oblicuo en la izquierda, podemos identificar los ejes y las generatrices de una manera muy sencilla, ¿sí? Aquí es donde tenemos el eje de revolución del cilindro y aquí es donde tenemos una generatriz. Cuando esta recta gira alrededor del eje, describe el cilindro. Y lo mismo tenemos aquí, un eje, ¿sí? Las rectas recuerden que son infinitas, nosotros representamos solamente una porción de ella, un segmento, y una generatriz, ¿sí? Que bueno, al girar describe este cilindro. A su vez, este cilindro, si fuera así como lo tenemos dibujado, esto describiría un cilindro recto por acá, ¿bien? Bueno, la realidad es que este cilindro está cortado a los fines de explicar esta imagen, ¿sí? Ya vamos a ver cómo trabajamos con el corte de cuerpos. Bueno, entonces aquí ahora vamos a hacer este mismo análisis. Tenemos la primera proyección de la base, ¿sí? Su segunda proyección que coincide con la línea de tierra, el vértice del cono, ¿sí? Que aquí sí es uno solo, el punto, no tenemos como en las pirámides que teníamos la punta que le decíamos vértice, y en las aristas también hay vértices en realidad. En la base también hay vértices. Aquí tenemos uno solo para identificar. Bien, tenemos sus dos proyecciones, ¿sí? Y las proyecciones de sus generatrices extremas, ¿sí? Hacia los costados. Fíjense que aquí la generatriz, vamos de vuelta con la línea, aquí tenemos este eje y aquí la generatriz es esto, ¿sí? Bueno, no me salió justo encima, pero esa es la generatriz del cono, ¿bien? Con lo cual nosotros estamos representando solo una porción del cono, ¿bien? Igual que con el cilindro. Cuando esta gira alrededor del eje, gira pivoteando sobre el vértice, ¿sí? Entonces describe un cono hacia abajo, infinito si se quiere, y uno hacia arriba. Nosotros estamos representando solamente una porción del cono. Bien, entonces teníamos que aquí podemos identificar las dos rectas, como hicimos con el cilindro A1 y B1, ¿sí? Perdón, A y B, donde en este caso, por cómo las elegí yo, A1 y B1 coinciden, ¿sí? Y A2 y B2 son, no coinciden porque estamos hablando de las rectas extremas, ¿sí? Estas rectas están en un mismo plano, ¿sí? Hay infinitas también, podríamos tener una recta C2 por acá, ¿sí? Y de acá me voy hasta ahí, que si yo lo sigo tengo otro punto aquí, entonces tendría, por ejemplo, un punto aquí que fuera C1 y un punto aquí que fuera D1, por ejemplo. Vamos a ponerlo C1 y por aquí D1, ¿sí? Y esta, obviamente ustedes ya saben que esto de usar flechas para poner nombre a las cosas en Monge no lo usamos, es simplemente para explicarlo. C2 sería igual a D2, ¿sí?
Bueno, esto lo hacemos, perdón, C1 es esto, de aquí hasta aquí, y esta es de 1, ¿sí? Lo que tenemos aquí es un punto que podemos nombrar eventualmente, ¿sí? Si ese punto es C mayúscula 1, aquí tendríamos el punto C mayúscula 2, ¿sí? Bueno, entonces, esto es importante, esto que le estoy mostrando aquí, es importante para cuando trabajemos con la intersección de cuerpos. Vamos a ver la representación de un cono oblicuo. Fíjense que aquí lo que hicimos en la vista de la izquierda es como si este cono lo girásemos un poquito hacia la izquierda. Fíjense que en esta vista superior podríamos decir que el cono de la derecha es este, ¿sí? Lo que hicimos fue girarlo y cortarle un pedazo con pi 1, ¿sí? Cortarle, vamos a decir, este pedazo con pi 1 y se le agregó este pedazo para que quede un cono oblicuo, ¿sí? Bien, aquí lo que tenemos que, con esto ya estamos terminando la representación de los 4 cuerpos que más utilizamos en general. Lo que tenemos que pensar, y aquí ya es general a los 4 cuerpos que vimos, a todas las clasificaciones que hemos visto, tanto en cuerpos reglados como en cuerpos de revolución, sean regulares o irregulares, sean rectos u oblicuos, todos los cuerpos pueden expresarse en función de aristas, para el caso de los cuerpos reglados, y vértices, y generatrices, que podríamos pensarlas como las infinitas aristas, ¿sí? Generatrices y vértices en los cuerpos de revolución. Entonces, las aristas o las generatrices son, en nuestro caso, aquí que estamos utilizando en revolución, solamente estamos utilizando conos y cilindros, son rectas, ¿sí? Con lo cual podemos identificar cualquier recta, como le estaba mostrando por ejemplo aquí a 2 y a 1, ¿sí? Es una recta frontal, ¿sí? Si se quiere es una recta frontal, donde aquí tendríamos, por ejemplo, HDA, ¿sí? Y BDA estaría en el impropio en esta dirección, ¿sí? Entonces ahí tenemos una recta. Podríamos decir que este punto es HDB y que BDB está en el impropio en esta dirección, ¿sí? Podríamos decir que esta es la recta, vamos a llamarla C nuevamente, pero de este otro lado. Que esta es la recta C1. Ahí está. Perdón, la primera proyección, y esta es la segunda proyección de una recta C, ¿sí? Que, cambiando de color, vamos a hacerlo con el azul. Yo puedo continuar esta recta, y esta es toda C1, y esto es todo C2. Me gustaría hacerlo lo más prolijo posible. C2, ¿sí? Donde este punto, ahí, ¿sí? Fíjense que es donde C2 corta la línea de tierra. Ese punto va a ser HDC, es decir, la traza horizontal de la recta C, y donde C1, que es esta recta, corta la línea de tierra, bajo hasta aquí, y aquí encuentro BC, o la traza vertical de la recta C, ¿sí? Con lo cual todo puede ser expresado en función de cosas que ya conocemos. Y esto es muy importante que sea interpretado para las clases que vienen de
intersección y desarrollo, ¿sí? Vamos a ver algún ejemplito más. En el prisma, antes de que aparezcan los nombres, por ejemplo, en el prisma, aquí tenemos, podríamos decir que tenemos a la recta que se llame A1, ¿sí? En este punto, que coincide con HDA, porque es una recta vertical, una recta proyectante en primera, ¿sí? Y aquí tendríamos a la segunda proyección de A. Y la traza vertical de A estaría en esta dirección en el impropio, porque justamente estamos hablando de que es una recta proyectante o perpendicular al plano vertical o perpendicular a pi1, ¿sí? Bien, esto es lo que tenemos que ir viendo en todos los momentos de trabajo con esto. Fíjense que acá teníamos A coincide con A1, coincidente con A'1, coincidente con HDA, si vamos al caso. Si estuviéramos dibujando la recta, podríamos decir que esto es igual a HDA, igual a A1, A minúscula, ¿sí? A la recta. Bien. En el caso de la pirámide también podríamos identificar alguna de estas rectas. Y antes de... vamos a ir con esta. Fíjense. Aquí. Vamos a ver, una vez que estén todos los nombres, ahí está. Vamos a verlo acá. Y vamos a trazar en azul la recta. Ah, faltan nombres aquí. Ahí está. Ahora sí. Vamos a identificar a esta recta que está aquí, ¿sí? La recta que va en el espacio desde el punto A al punto B, ¿sí? Esa recta tiene su primer proyección desde A1 hasta B1, ¿sí? Y desde A2 hasta B2, ¿sí? Si yo esto lo prolongo de esta manera, bueno, aquí se me va a ir un poco del... no mucho. Ahí. Disculpen si no es del todo recto lo que estoy dibujando, pero va a dar. Cuando esta... vamos a poner el nombre. Aquí vamos a poner el nombre A1, ¿sí? Perdón, A, la recta A. Y esa recta va a tener A1 acá y A2 acá, ¿sí? Entonces, donde A1 corta la línea de tierra, subo hasta A2. Vamos a subir un poquito más. Hasta ahí. Y ahí lo que tengo es traza vertical de A. Y donde A2 corta la línea de tierra, bajo. Y lo que tengo es traza horizontal de A, que coincide con A y con A1, ¿sí? Bueno, si nosotros podemos identificar esto y hacer este ejercicio con cada uno de los cuerpos, vamos a ir ganando mucho tiempo para lo que sigue en la clase que viene. Un caso más, que suele ser raro, ¿sí? Fíjense la arista o el segmento que va de A a D, ¿sí? Es también una recta. Tiene su primera proyección desde A1 hasta D1 y su segunda proyección de A2 hasta D2, ¿sí? Es también una recta. En este caso estamos hablando de una recta que pertenece a pi1. Ninguno de sus puntos tiene cota, ¿sí? Es una recta que pertenece al plano horizontal. Bueno, con esto finalizamos la clase de representación de cuerpos. Tengan muy presente este análisis que hicimos a lo último, que por ahí puede ser redundante con clases de principio de cursada, pero es muy importante tenerlo en cuenta para lo que viene en la próxima clase, donde vamos a estar haciendo corte de cuerpos y el desarrollo de
los cuerpos y de la línea de corte del cuerpo.